Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas, mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por la
Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos al culto de adoración de la Misión Bautista Vida Eterna de Santiago de Querétaro. Nos encanta mucho que estén con nosotros para poder escuchar la palabra de Dios que tiene el día para nosotros. Así es que abramos y dispongámonos, abramos nuestra mente y nuestro corazón para que esa palabra sea para con nosotros. Así es que, hermanos, los invito a que sigamos con este culto, alabando a nuestro Señor con todo nuestro corazón. Alabemos, hermanos. La Biblia dice en el Salmo 92, bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Y ciertamente esto es bueno, porque no hay nada mejor que reconocer que nuestro Dios ha hecho maravillas, sigue haciendo maravillas y hará maravillas con nosotros. Y además, porque es bueno para usted y para mí alabar a Dios. Fíjese, Dios no necesita nuestras alabanzas, las merece, pero no las necesita. Pero ¿sabe qué? Nosotros sí necesitamos adorarle, porque para eso fuimos creados y no hay plenitud mayor que estar en su presencia y cantarle, alabarle y servirle solo a él. Así que con gozo cantemos al Señor. 1, 2, 3 y... Gozarme en tu
nuestra Biblia con la mano derecha, ya puede ser impresa o digital, y digamos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Escuchemos la palabra que Dios tiene para nosotros. Mis queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, qué hermosa carta esta de Pablo a los Filipenses. Una carta llena de gozo, pero también una carta llena de exhortación, llena de testimonio, llena de exhortaciones para que tomemos decisiones, para que aprendamos a vivir conforme a la voluntad de Dios, para que aprendamos a vivir en Cristo Jesús. Los versículos que estudiaremos hoy es Filipenses del capítulo 1, los versículos del 22 al 26. Después de este versículo 21 que nos deja tantas reflexiones, nos dicen así: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré en todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra hermosa. Te pedimos, Señor, que nos hables hoy, que nos guíes, que nos des palabra para tomar decisiones trascendentes en nuestra vida y para vivir conforme a tu voluntad. Te agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Pablo nos ha dicho ya la absoluta convicción, la total certeza de que Dios tiene el control de las cosas y de que sea cual sea lo que Dios decida y que sea lo que Dios quiera, será como lo expresa en el versículo 20. Esta convicción de Pablo en ese versículo 20 nos lo explica muy a detalle, y qué precioso testimonio cuando nos dice: como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. La gloria de Cristo mostrándose en el corazón de Pablo por encima de cualquier cosa de este mundo, más allá de la muerte, más allá de la cárcel, más allá de cualquier pensamiento humano. Esa convicción en Pablo, nacida como esperanza, se había convertido por la fe en Jesús, ya no en esperanza, sino en certeza. No había incertidumbre en su mente ni en su corazón. Había una convicción transformadora que hace vivir la vida, pero también vivir la muerte de una manera diferente. Y la honra y la gloria de Dios no depende de nada de lo que los seres humanos podamos decir o mucho menos hacer o decidir. Cristo es magnificado porque es Dios, y la diferencia es que Pablo lo puede percibir, Pablo lo puede pensar, Pablo lo puede reflexionar, creer y vivir, que es su amparo y es su fortaleza Jesús, y que a Él va. Más temprano o más tarde tiene entonces Pablo ya no la incertidumbre de hacia dónde va, la incertidumbre de su destino, sino tiene la seguridad de su destino, y su destino es Dios. Lo que no sabe Pablo es el momento en que va a partir a la presencia del Señor. Por eso él tiene la certeza, la convicción de que no está en sus manos, pero cree con total fe que cuando eso ocurra es porque Dios así lo ha querido y porque Dios así lo ha decidido. En esos versículos lo que hace es una reflexión. ¿Cuál sería la ganancia de Dios de darle más tiempo en esta tierra? Y también de que decida llamarlo pronto, sin miedo, con fe y con esperanza, a algo que él califica como algo muchísimo mejor: estar ya en la presencia de Dios. Bueno, cuenta el pastor norteamericano Cecilio McConnell una anécdota de cuando era joven
y recién salido del seminario que falleció un hermano de su iglesia, ya anciano, muy enfermo, termina finalmente falleciendo. Es el primer caso de fallecimiento en su pastorado. El pastor Cecilio McConnell era joven, y relata él que al acercarse a la puerta de la nueva viuda, de la casa de la nueva viuda, su corazón del pastor palpitaba fuertemente porque iba pensando: no sé qué voy a decir, no sé qué es lo que voy a hacer para consolarla. Y este nerviosismo seguramente le era notorio, y le fue notorio a la viuda, hermana también de su iglesia, quien le tomó de la mano y le condujo al féretro donde descansaban los restos de su finado marido. Entonces, esta hermanita hermosa, con una sonrisa entre sus lágrimas, le comentó al joven pastor: mi pérdida es su ganancia, señalando a su difunto esposo. El joven pastor, que había ido para consolar, salió consolado, y después de más de medio siglo recordaba aún esa anécdota, ese testimonio de fe que le había enseñado su oveja. Ella, y seguramente también su finado esposo, habían vivido de manera muy diferente la experiencia de la muerte, algo que solo Jesús puede lograr en la vida de las personas. Veamos qué nos dice el Evangelio de Juan 5, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta hermanita, su esposo, Pablo, nos está dando el testimonio que su fe en Cristo les había dado la fortaleza de vivir de una manera diferente, de una manera distinta, de una manera plena, de una manera máxima y satisfactoria. Esta fe puesta en la persona correcta, en la persona de Cristo Jesús, es una fe transformadora, es una fe que nos da fuerza, que nos sostiene incluso en los momentos más difíciles, una fe pasada a prueba de vida o de muerte, porque se puede vivir diferente todo si se vive en Cristo Jesús. Vamos a las enseñanzas, vamos a esta que es nuestra primera enseñanza. Vivir en Cristo es gozar de sus decisiones. Y de esta porción que comentábamos de la carta de Pablo a los Filipenses, vamos a tomar entonces los primeros dos versículos, los versículos que son el versículo 22 y el versículo 23, que dicen así: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y es que Pablo, lo platicábamos, nos los contaba el pastor Oscar Blanco, y estamos absolutamente de acuerdo en estas juntas que tenemos los pastores de la red pastoral. Pablo había escogido antes. Pablo no está ante una disyuntiva en donde tenga que tomar la decisión en ese momento. Pablo ya escogió. ¿En qué momento? Cuando fue transformado. Entre continuar su vida cargada de odio, cargada de soberbia, cargada de violencia, cargada de un peligro muy serio que es actual para todos: adorar a Dios a su modo, no como Dios quiere, sino como piensan que es mejor. Adorar a Dios a su modo, que es lo que estaba haciendo Saulo de Tarso persiguiendo a los cristianos. Y cuando el Señor le rescata, le transforma y conoce el gozo de amar y conoce el gozo de adorar a Dios sirviendo. Recuerdo que hace muchísimos años, 1999 si no mal recuerdo, cuando estaba estudiando yo el curso de formación de profesores en el área de la salud, teníamos un módulo de administración. Y nos enseñaban, aprendíamos la diferencia entre un problema y un conflicto. Nos decían que un problema es cuando el resultado es negativamente diferente al esperado. Pongamos un ejemplo. Si el resultado es positivo, entonces no existe problema, pero cuando es negativo, entonces sí hay un problema. En la industria,
en una línea de producción y fijan su meta de producción en 100 productos diarios. No sé, piensen ustedes, 100 vehículos o 100 tornillos o 100 carros, no sé, 100. Pero al final del día producen 115. Bueno, pues no hay problema, el resultado es más positivo que el esperado. Pero si en lugar de producir 100, producen 80, ese es un problema. O pongamos otro ejemplo. Para mantener su promedio, a lo mejor para mantener una beca, un joven requiere de sacar un 10 y saca una calificación de 9. Bueno, dirán todos, es una muy buena calificación. Bueno, pero no consiguió la meta. Es una buena calificación, pero no consiguió la meta. Tiene un problema. Pero si en lugar de sacar una calificación buena, tiene una calificación reprobatoria cuando la expectativa era un 10, ese es un problema muchísimo mayor. El conflicto es otra cosa diferente. El conflicto es cuando tenemos que escoger entre dos cosas. Cuando una es mala y otra buena, bueno, pues no hay conflicto. Lógicamente la elección es sencilla, hay que escoger lo bueno. Pero cuando se tiene que escoger entre dos malas, pues se trata de escoger la menos peor, la menos nociva. Pero a veces está difícil la decisión. Pero cuando hay que escoger entre dos cosas deliciosas, dos cosas buenas, tan buenas que es difícil tomar la decisión, le llevan el carrito de los postres y dice uno, híjole, me encanta este, pero me encanta también aquel, ¿qué voy, qué decido? Bueno, estamos en un conflicto, estamos en un verdadero dilema. Estas ilustraciones nos sirven para entender lo que Pablo está diciendo. Está en un dilema. Vivir en gozo es vivir para Cristo, es vivir en Cristo. Él sabe pues que la decisión no está en él. Él ya decidió por Cristo hace tiempo, que la decisión de morir o de vivir no está en él. Entonces, ¿a qué se refiere con eso de escoger? Bueno, es que las dos cosas son buenas porque lo analiza de esta manera. Sabe que Dios en su misericordia, en su provisión, en su gracia, lo que el Señor decida será para bien. Pablo vive en contentamiento y sabe que cualquiera de las dos cosas le van a producir gozo. Ese es su dilema. En la traducción de este pasaje, en lugar de no sé qué escoger, como lo dice la versión Reina Valera 60, nos dice la versión, la palabra hispanoamericana, si pudiera elegir. Entonces ya queda más claro. Si estuviera en mis manos elegir, no sabría cómo hacerlo, porque en ambas hay delicia, o me voy con Cristo o sigo sirviendo. Nos está hablando de algo posible, pero infinitamente poco probable, que pensemos en qué le contestaríamos nosotros a Dios si nos planteara, oye, ¿te vienes ya conmigo o quieres estar otro ratito por acá? Seguramente vendría a nuestra mente la convivencia con nuestros seres amados, alcanzar para Cristo a las personas que más queremos, proyectos inconclusos, anhelos, ilusiones no cumplidas. Y por otro lado, la certeza de estar ya ante la presencia de Dios por toda la eternidad. Ese es el dilema de Pablo, el que se nos presenta. Cuando él dice no sé qué escoger, no es porque esté en sus manos, sino porque en las dos cosas haya deleite, haya gozo. Si Dios quiere dejarlo en esta tierra de los vivos, solo tiene sentido si es en beneficio de la obra. Es decir, vivir para servir, vivir más para servir más, para continuar sirviendo, gozarse de servir, sea cual sea lo que Dios soberano decida de su vida o de su muerte. El margen de una y otra decisión es estrecho, por eso dice, me siento estrecho. Vive a plenitud porque vive en Cristo y puede morir en gozo porque muere para la gloria de Cristo. Eso es a lo que se refiere a la estrechez que existe entre ambos caminos. Lo que se hace evidente es que en la mente y en el corazón de Pablo hay una lucha entre dos opciones claras, precisas, pero mutuamente excluyentes. Una, para beneficio de sí mismo, que al morir estaría con Jesús en cercanía y tenido una muerte como mártir, como máximo testimonio de su fe. O bien, la posibilidad de continuar por más tiempo para enseñar,
para alentar, para predicar. Y entonces el beneficio no es solo para él, lo es también para los hermanos y para las hermanas en la fe y las nuevas almas que estarían por escucharle. Y dice, estar con Cristo es muchísimo mejor. Especifica Pablo que ese sería su principal anhelo, pero también nos dice que gozaría de seguir en la obra. Cualquiera de ambos será para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vivir en Cristo es vivir gozándose, cualquiera que sea la decisión soberana de Dios en nuestra vida. Vayamos a nuestra segunda enseñanza. Vivir en Cristo es vivir con propósito. Hemos citado mucho esta palabra, nos hemos acordado del papá del pastor Rick Warren, de su libro Una vida con propósito. Bueno, vivir en Cristo es vivirla con propósito. Y ahora tomamos otras dos porciones de estos versículos. Ahora el versículo 24 y 25 de este capítulo 1. Dice, para quedar en la carne es más necesario por la causa de vosotros. Y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Vamos a analizar partes de versículos y la parte final del versículo 25 la retomaremos en la tercera enseñanza. Pero veamos qué importante es estar perfectamente ubicado en la vida. ¿Qué papel vivimos? ¿Qué rol se nos tiene asignado en la vida? Y gozarnos de esa asignación que Dios nos otorga. Pablo se sabe instrumento. No se cree mucho, no es él el que tiene la palabra, es Dios hablando a través de su boca. Él es un instrumento y se goza de ser un instrumento en las manos del Todopoderoso y sabe lo que se llama, otra vez hablando de administración, lo que se llama en administración pública, cuál es su población objetivo, a cuál va dirigida toda acción y todo esfuerzo. Para Pablo es un gozo ser usado por Dios y observa la población objetivo en la que el Señor ha encaminado el uso de ese instrumento que es el apóstol. Por eso dice, a causa de vosotros. Sí a los destinatarios de la carta, sí a los hermanos de Filipo, pero también a las demás iglesias y también principalmente a la gente que aún no ha escuchado el Evangelio. Y para entonces, pues ni siquiera habíamos nacido, así que es para gozo y provecho también de nosotros. Y valora para entonces, como lo podemos hacer nosotros también en la actualidad, la inmensa necesidad de predicar de la palabra de Dios. La inmensa necesidad de que llegue a más personas. El inmenso anhelo de que Dios añada a su pueblo escogido más personas convertidas. Dios no quiere autómatas. Dios tiene el poder para hacerlo, lo que quisiera y en el momento que quisiera. Podría chascar los dedos, hacerlos tronar y en ese momento toda la humanidad entera postrarnos a sus pies, pero no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que usemos algo de lo que nos dotó a todos nosotros, que es el libre albedrío, es decir, la posibilidad de tomar decisiones. Y quiere que a través de los testimonios de los convertidos y la palabra, las personas acepten la soberanía de Dios en sus vidas. El mismo apóstol Pablo nos lo explica en la primera carta a los Corintios 1:21, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¡Qué locura! Confiarlo a los seres humanos, a los humanos tan falibles, que siempre fallamos cotidianamente, que tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero ¿sabe qué? Dios la confía en los convertidos, en los transformados, en aquellos que deciden volverse instrumentos para que Dios hable a través de su boca. Pablo es un instrumento y se goza de ser un instrumento. No hay soberbia, es más, no hay un atisbo de pensamiento desviado, de sentirse indispensable, de atribuirse poder en su boca y en sus propias palabras. Nada que lo vincule con lo que hoy conocemos con la doctrina de las declaraciones positivas.
esa de declara, piensa y se hará, decláralo y dilo y se hará posible. No, Pablo deja la homolatría, que es amarse al hombre mismo, y pone a Dios en primer lugar, la adoración a Dios. Y esto nos lo explica también en esta primera carta a los Corintios, pero ahora en el versículo 2, capítulo 2, versículo 4, en mi palabra, en la predicación, no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder de Dios. De tal modo que quedarse en la carne es por amor. Pablo acepta soportar prisión, persecución, azotes, pedradas, el multicitado aguijón en la carne que no sabemos cuál era, la posibilidad misma de ser torturado hasta la muerte, y todo eso cesaría y empezaría el disfrute máximo de estar en la presencia de Dios con una muerte inminente. Pero acepta gustoso quedarse por amor a Dios y por amor a los demás. Quedarse si la muerte se aplaza y seguir soportando esta prisión, seguir soportando torturas, dolores y dolencias, y todo por el gozo de servir a Dios y por el gozo de servir a los hermanos. Todo por amor. Así y solo así es que se puede ser provechoso. Les invito a reflexionar. ¿Usted nuevo creyente ya se integró a una comunidad de fe? ¿Ha nacido de nuevo? ¿Está por recibir enseñanza? ¿Empezar a madurar espiritualmente? ¿Ya está considerando en dónde y cómo servirle a Dios? O si ya tiene tiempo de ser cristiano, pero ha sido solamente, ahora que está de moda y hoy que se va a jugar el Super Bowl, un buen receptor. Recibe y recibe, pero no ha servido. No se ha ubicado en los diferentes ministerios. No le ha preguntado a su pastor en qué puedo ayudar, cómo puedo ser partícipe activo y empezar a repartir de lo que ha recibido, del amor de Dios. Empezar a utilizar los dones de que ha sido dotado por el Espíritu Santo. Si no ha sido así, pregúntele. Si no están en presencial, no importa. Pregunte, pastor, ¿en qué puedo integrarme a esta congregación? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo empezar a repartir de esto que Dios me ha dado, que es la palabra? Pablo no tiene ese dilema. Pablo no tiene ese conflicto. Sabe qué es para Dios, sabe cuál es su lugar, sabe qué debe hacer, cómo lo debe hacer y cuál es su población objetivo. Por eso Pablo no tiene crisis de identidad, porque vivir en Cristo es vivir con propósito y es vivir para servirle a Dios y para servirle a través de servir a los demás. Servir a los hermanos le da propósito, le da vida, le da identidad a una simple existencia. Vivamos a plenitud sirviendo a nuestro Señor. Y vamos a nuestra tercera enseñanza. Vivir en Cristo es vivir para gloriarle. Ser orgulloso, hemos hablado en sermones previos, hemos reflexionado al respecto, es malo, porque se pone al hombre en el centro de la vida y no a Dios. Sin embargo, no es malo sentir orgullo. Es diferente ser orgulloso a sentir en algún momento orgullo por algo o por alguien. Pongamos, por ejemplo, a alguno de nuestros hijos o a alguno de nuestros familiares. Se oye por ahí un gatito que nos escogió para que lo adoptemos. A veces decimos, adoptamos a un animalito, pero no, ella nos adoptó a nosotros. Así que perdón si se escuchan los maullidos. Decíamos, poner en el centro al ser humano y sentir orgullo por ello, eso sí es malo, pero sentir orgullo por los logros de alguien, incluso por los logros propios, pero siempre dándole la gloria a Dios, siempre dándole la honra a Dios. Alguno de nuestros hijos, alguno de nuestros familiares tiene un logro importante, pues podemos sentir orgullo por ellos sin que por esto se vuelva nocivo. Ser orgulloso se trata de sentirse más que los demás y actuar de ese mismo modo, tratando con desdén y menosprecio a otras personas. Pablo en este versículo 26 nos habla de orgullo, nos habla de gloria de mí.
y queda redactado en esta versión 60, en el versículo 26, así dice: para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Así escuchado, es un versículo difícil de analizar y de entender. Y para poderlo comprender, revisamos otras versiones de la Biblia que nos ayudan a clarificar. Porque si nos quedamos con esta primera impresión, gloria de mí pudiera parecer orgullo. Habría que ir al idioma original y ver cuál es el sentido en que estuvo escrito en el griego koine. Y el sentido es absolutamente diferente. Es gloria de Dios que se manifiesta en él. No hay nada de orgullo ni de vanidad nociva en Pablo. Y vamos a ver cómo nos dice otras versiones de la Biblia para poder entender qué nos dice este versículo. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén lo traduce como: a fin de que tengan por mi causa un nuevo motivo de orgullo en Cristo Jesús. La Biblia, la palabra, versión hispanoamericana, lo dice así: cuando vuelva a veros tendréis nuevos motivos, gracias a mí, para estar orgullosos de ser cristianos. Y la Nueva Versión Internacional nos dice de este versículo 26 del capítulo 1 de Filipenses, dice: así cuando yo vuelva, vuestra satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. De modo que, traduciendo así al lenguaje coloquial, lo que nos queda más claro es que si Pablo muere por causa del Evangelio, la gloria sea de Cristo. Y si Pablo vive y se da el milagro de salir de la prisión en Roma, cosa hartamente difícil, era difícil librarse de una prisión romana, y de que esto se logre y que pueda entonces, con certeza, si él sale de ahí es para una cosa, un objetivo específico ya clarificado previamente, es para continuar la obra. Si sale de ahí por milagro, la gloria sea también para Cristo. No es por algo que él haya hecho, sino es por la gloria de Dios, por la gloria de Cristo. Ahora sí nos queda claro, si Pablo tiene la dicha de encontrarse nuevamente con los hermanos, de verles, de abrazarles, de besarles, de predicar entre ellos nuevamente, de gozarse en alabar y adorar juntos a Dios, es por la intervención de Dios mismo, del Todopoderoso, y por ese testimonio y fiel y verdadero podrán sentirse aún más orgullosos de su identidad, pero sin dejar de darle la gloria a Dios, gloriar a Dios. Pablo ha dicho antes que si el resultado fuese su muerte, también todo es para la gloria de Dios, y que su testimonio de morir por el Evangelio también impacte a otros hermanos para continuar la obra. Qué hermoso testimonio de entregar a Jesús la vida hasta la muerte. Y qué hermoso testimonio de entregar a Dios la vida por amor a los hermanos y continuarle sirviendo. Así que todo cobra sentido. Y nos cobra sentido también la parte final del versículo previo que habíamos adelantado que retomaríamos aquí, del versículo 25, cuando dice: para vuestro provecho y gozo de la fe. Y vaya que eso se cumplió a cabalidad. Vaya que la vida de este hombre transformado y nacido de nuevo ha sido para provecho y gozo de la fe, de los hermanos de Filipo, del resto de las iglesias y por todos aquellos que a través de los siglos hemos sido añadidos al pueblo de Dios. Qué testimonio tan grande. Fue de provecho porque es el autor de 13 cartas. Es un consumado teólogo que con inspiración divina nos ha desmenuzado para explicarnos, para hacernos las digeribles, la doctrina de Cristo, para nuestro gozo, para que la podamos disfrutar. Nos ha explicado a través de sus escritos y su testimonio el gozo de vivir en Cristo y el gozo de vivir para gloriarle y el gozo de encontrar incluso en la muerte, porque hay dos corrientes. Algunas personas dicen que Pablo salió y continuó su predicación durante cierto tiempo, aunque finalmente fue martirizado hasta la muerte por Cristo, y otras que dicen que jamás volvió a salir de la prisión, que al final de cuentas
eso no tiene trascendencia. Lo que trasciende es que vivió el tiempo que le tocó vivir, el tiempo que Dios le asignó para vivir, sirviéndole, dándole la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo y con un propósito claro de la predicación del Evangelio. Que ese amor tan inmenso de Cristo Jesús no quedara solamente en Él, sino que se reparta, que utilizara con un fin, con un propósito, con un objetivo, los dones de que había sido dotado por nuestro Señor Jesucristo en ese camino a Damasco, que había tocado su corazón, que había tocado su mente, que había tocado su entendimiento y que le había transformado en otro ser que no existía antes de ese encuentro personal con Jesucristo. Es a lo que nos está invitando Dios, a tener un encuentro personal con Él, a ser transformados y que podamos vivir en gozo lo que Dios decida de nuestra vida y nuestra existencia. Vivir en Cristo es vivir para honrarle, y honrarle es obedecerle, y nos dejó un propósito: servir a los demás en la predicación de la palabra y en llevar el Evangelio a nuevas personas. Vamos a la conclusión y a los desafíos. Así, la tarde de hoy hemos tenido 3 enseñanzas. Vivir en Cristo es gozarnos de sus decisiones, porque no importa lo que Dios en su soberanía decide en nuestra vida, gocémonos de sus decisiones. No preguntemos ante lo que nos toca vivir un por qué, sino un para qué. ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestra vida? ¿Para qué podemos ser utilizados para la gloria y para la honra de Dios? Vivir en Cristo es vivir también con un propósito, una meta, un objetivo, una identidad. Vivamos para servir y gocémonos de ello. No quedémonos pasivos, no juguemos solo de receptores, aceptemos gozosos ser instrumentos de Dios y vivamos para gloriarle. No seamos orgullosos de nosotros mismos, pero podamos sentir orgullo de que aún en nuestra indignidad, en nuestra naturaleza pecaminosa, podamos ser usados por Dios, que nos haya volteado a ver con misericordia y con gracia, y que a pesar de ser indignos nos use para el extendimiento de su palabra y que podamos servirle, ser usados por Dios, y en todo demos honra y gloria. Vivamos en Cristo, y si nos toca morir, moramos en Cristo también. Déjenme contarles que por mi profesión secular como médico he estado, y en algunas ocasiones me ha tocado asistir a algunas personas en la parte final de sus vidas. He estado presente, he visto morir a muchas personas, y en algunas ocasiones he podido, utilizando pues la cuestión médica, intentar preservarles la vida, pero con toda seguridad sé que Dios toma decisiones y que Él es soberano y que en ocasiones no se puede. Y en ocasiones también ha puesto nuestro corazón en el acompañamiento final con estas personas y con sus familiares. Y les comparto, por ejemplo, en algo ya muy, muy íntimo. En uno de los últimos internamientos, cuando mi padre ya no podía hablar, estaba consciente y lúcido, pero le era difícil articular frases o palabras incluso, pero curiosamente podía escribir. Y yo le hablaba del Evangelio, y con su letra titubeante por su debilidad, pero convencido, después de que me planteaba preguntas y le respondía, convencido, aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. De modo tal que la última palabra que me dijo, haciendo sí ya un gran esfuerzo, porque les reitero, le costaba mucho trabajo hablar, la última palabra que pronunció cuando nos vimos, la última vez que lo vi con vida, que le fue muy difícil, fue Jesucristo. Y me dio paz y me dio esperanza de encontrarlo nuevamente en el cielo.
en algún tiempo, cuando el Señor decida. Esta ilustración que les voy a decir ya no es tan cercana y tan íntima, de hecho no es propia, pero sí refleja esto, algunas experiencias que los hombres moribundos, hombres y mujeres moribundos, que nos proporcionan un indicio excelente de cómo se encuentran espiritualmente, cómo están viviendo esa parte final de su vida y cómo van a vivir la muerte. Se cuenta de un anciano pastor cristiano de nombre Adoniram Judson, que después de sufrir una larga y desgastante enfermedad, ante la inminencia de la muerte, tal como analizamos que se encuentra Pablo en esta prisión, dijo: no estoy cansado de mi trabajo ni tampoco del mundo, pero cuando Cristo me llame al hogar celestial, iré con la alegría de un muchacho cuando sale de casa para ir a la escuela después de haber tenido unas vacaciones aburridas. Es así el gozo al que nos invita el Señor. Es así el gozo al que nos invita Pablo en esta carta. Tomemos el desafío de vivir y morir en Cristo. Padre bendito, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables cotidianamente, que vivamos una vida devocional pegados a ti, Padre bendito, que oremos diario, que leamos de tu palabra diario, que aprendamos diario, que nos congreguemos, Padre bendito, ya sea en forma virtual o en forma presencial cuando sea prudente, Señor, cuando en tu sabiduría nos indiques, Padre bendito, y que vivamos para adorarte, para gozarnos de alabarte y adorarte juntos, Padre bendito, que nos des una vida en comunidad. Nos ponemos en tus manos, Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que nos bendigas y nos guardes, Padre bendito, que las personas que hayan estado conectadas en este culto les bendigas, les guardes en sus ingresos, en su salud, Padre bendito, y que les hagas vivir a plenitud, Padre bendito, tomados de tu mano. Te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos, hay, como ustedes han escuchado los devocionales del Paz, héroes de la fe. Y tenemos también héroes que nos dan un hermoso testimonio también en nuestros días. Hace unas semanas partió de la presencia de su familia a la presencia del Señor, a la casa celestial, al lugar que Cristo estaba preparando para ella. Nuestra querida hermana Magda Vargas, estuvimos orando un tiempo grande. La última vez que platiqué con nuestra hermanita Magda, daba gracias por la oración de los hermanos y daba gracias a Dios por haberla sostenido a pesar de esta enfermedad tan difícil. Esto no es simple y sencillamente palabras vacías, es la manera de poder vivir, y les exhorto a que se tomen de la mano de Dios y que tomen decisión por Cristo. Por eso, mis queridos hermanos, es que nos gozamos de estar en este mundo y de reunirnos de manera virtual en estos momentos, pero nos gozamos y le damos gracias a Dios por sus decisiones soberanas. Es cuando, mis queridos hermanos, toma sentido esta frase, este lema con el que nos despedimos de nuestras actividades semana a semana. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y les guarde. Bendiciones. Si alguien preguntara qué es lo más valioso, lo más importante, lo que más alegra el corazón de un pastor, como pastor, ¿verdad? En su profesión de pastor, pues después de Dios, el que nos llamó para el pastorado, sin duda que lo que más nos alegra, lo que más nos bendice son las ovejas, por supuesto. Y me bendicen hasta hacerme llorar. Cuando nos reunimos presencialmente recientemente, aunque después interrumpimos otra vez, me hicieron llorar todos aquellos que estuvieron en el culto y los que sé que no pudieron venir, pero que están en su casa y que están luchando en esta vida, en este mundo, que van al trabajo, que andan en metro, que en pecero, que se esfuerzan, que siguen gastando su vida y manteniendo a sus hijos, a su esposa, a su esposo, que siguen haciendo lo que tienen que hacer porque
porque hay que seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Y entonces Dios puso en mi corazón que debía decirles algo desde mi corazón de pastor, que los amo, que les admiro, que creo que son héroes en el Señor, que son héroes en Cristo. La Biblia dice que esto es nuestra victoria, lo que ha vencido al mundo es nuestra fe. Y ustedes, todos hermanos, son héroes. Compuse esta canción para todos ustedes, ovejas de la Iglesia Bautista Oreb y de otros lugares que se conectan con nosotros, todos ustedes, hijos de Dios, discípulos de Jesucristo, que siguen adelante en la vida a pesar de lo que sea, son héroes. Y les dedico esta canción con todo mi corazón. Sales deprisa temprano, buscando el sustento que en casa te espera. Unido, hambriento, vas bordeando caminos entre las multitudes, dejando de lado todas tus inquietudes, que no hay tiempo de nada en este mundo que apesta. Es un campo minado y regresar una apuesta. Solo hay un camino, seguirte esforzando, tu cuerpo cansado, tu alma esperando. Eres un héroe sin capa, que vives creyendo tu bondad te delata. Eres campeón sin corona, que ha dejado al pecado tirado en la lona. Desconocido en la tierra, pero famoso en el cielo. Ignorado por las redes, pero hoy la razón de esta canción. Tienes el cuerpo marcado de heridas y sangre, has soportado dolores, carencias y hambre. Llena llevas el alma de ilusiones rotas, pero más de esperanza y de oraciones no pocas, pues te sabes llamado más que vencedor. Todo lo puedes en Cristo, quien es tu Señor, y levantas a otros que se han paralizado con la fe y la gracia de quien te ha perdonado. Eres un héroe sin capa, que vives creyendo tu bondad te delata. Eres campeón sin corona, que has dejado al pecado tirado en la lona. Desconocido en la tierra, pero famoso en el cielo. Ignorado por las redes, pero hoy la razón de esta canción. Y tu mujer que has tenido, tu vientre inflamado de una vida que surge, que Dios te ha regalado, heroína de todas las batallas que ha habido. Defendiste a tu hijo antes de haber nacido. Todos son superhéroes de un largometraje, que van por la vida sin capa y sin traje. Y un día glorioso han de escucharlo a él decir: bienvenido, ven buen siervo y fiel. Eres un héroe sin capa, que vives creyendo tu bondad te delata. Eres campeón sin corona, que ha dejado al pecado tirado en la lona. Desconocido en la tierra, pero famoso en el cielo. Ignorado por las redes, pero hoy la razón de esta canción. Todos son superhéroes de un largometraje, que van por la vida sin capa y sin traje. Y un día glorioso han de escucharlo a él decir: bienvenido, ven buen siervo y fiel.